Hoy vamos a hablar sobre un área importante de la medición en epidemiología, y esto es la medición de las enfermedades y la muerte en una comunidad. Recordemos que la epidemiología es una ciencia que trata acerca de evaluar cuál es la frecuencia de la enfermedad o los eventos de salud en una comunidad, describiendo cómo se distribuyen esos eventos de salud según características de los pacientes, como podría ser el sexo, la edad, el tiempo en el que se están haciendo las evaluaciones y el lugar en el que se están haciendo esas evaluaciones. Por otro lado, la epidemiología va a ir más allá y va a identificar cuáles son esas características de los pacientes que los exponen a un mayor riesgo de que se presente esa enfermedad. Es decir, estar hablando de vulnerabilidad. Y en ese sentido estamos hablando de factores de riesgo y a la vez factores que podrían proteger al individuo para que aparezca una enfermedad en particular. Finalmente hay otra área de la epidemiología que se basa en evaluar cuál es el efecto de alguna intervención que se hace a nivel de salud pública. Un ejemplo bastante usual es el de las vacunas, como lo que se está haciendo actualmente sobre las vacunas para coronavirus. La primera tarea de la que ya hablé es precisamente describir la frecuencia con la que se presentan esas enfermedades. Y esta charla va a hablar acerca de la primera tarea de la epidemiología, pero tomando en cuenta cómo se hacen las mediciones en una población, en una comunidad. Y esto es la morbilidad y la mortalidad. Podemos evaluar otros eventos como podrían ser, por ejemplo, la discapacidad. Y ahí no estamos haciendo ninguna relación con ninguna variable. Podemos hablar de cómo se distribuyen cada uno de esos eventos según las características de las personas. Pero lo importante es de que ahorita estamos hablando de la epidemiología descriptiva. La epidemiología descriptiva se basa de hecho en estudiar eventos de interés tan importantes como van a ser los fenómenos de salud y enfermedad y asimismo la mortalidad. Vamos a empezar entonces con la medición, con definir qué es la medición en epidemiología. Y la medición va a estar implícita en cada uno de esos niveles de los que he hablado: el nivel descriptivo, el analítico y el experimental. En el nivel descriptivo, la medición va a implicar la magnitud del problema de interés. Vamos a determinar la magnitud. Entonces, ¿cuántas personas están enfermas? ¿Cuántas personas el día de hoy presentan, se reconocen como casos positivos a coronavirus? Casos nuevos podrían ser. En ese mismo nivel también podemos decir cómo se va a distribuir esa enfermedad según ciertas características. Por ejemplo, el día de hoy, ¿cuántos enfermos de coronavirus en Guatemala hay de sexo femenino y cuántos de sexo masculino? ¿Cuántas personas mayores de 60 años tienen ese diagnóstico? Y luego vamos a hablar del nivel analítico. En el nivel analítico, al igual que hacer referencia al alcance de la investigación, tenemos una identificación de factores de riesgo de esos eventos de salud. Si estamos hablando, por ejemplo, de la mortalidad en pacientes con coronavirus, ¿cuáles son esos factores que hacen que una persona sea más susceptible a morir? ¿Será la edad? ¿Será la presencia de comorbilidades como la diabetes, la enfermedad renal crónica, el cáncer, el VIH o la hipertensión? O algunas características epidemiológicas como el hecho de fumar o presentar obesidad. La tercera parte o el tercer nivel de la epidemiología es el nivel experimental, y en ese se ensayan intervenciones que pueden ser a nivel individual o comunitario. Las intervenciones, por ejemplo, de la vacunación se consideran de nivel comunitario porque no se están haciendo restricciones muy específicas para las personas que se van a vacunar. Se está haciendo una restricción que atiende a la cantidad de vacunas que están disponibles, pero no, por ejemplo, es una restricción como la que se tiene en los ensayos clínicos, donde se seleccionan personas que tienen
características muy específicas y a las cuales se les va a presentar la intervención. Algunos la van a recibir, otros no. Y las generalizaciones deberían de hacerse a personas que tienen esas características. Pero hablando en el sentido epidemiológico, aquí esta intervención de vacunación es un ejemplo de una intervención epidemiológica comunitaria. Porque las personas podría ser que en algún momento hayan quienes tengan contraindicaciones y no se les va a aplicar una vacuna. Pero en general esos criterios no van a ser tan rigurosos para poder seleccionar a quienes van a recibir o no el tratamiento. Y de hecho, pues a diferencia también de los ensayos clínicos, se puede hacer una comparación contra placebo, y aquí estas son intervenciones que se administran a todas las personas que sean posibles. El objeto de la medición en epidemiología se relaciona con el diseño de la investigación. Si estamos hablando, por ejemplo, de describir la enfermedad, hablamos de estudios transversales o longitudinales, dependiendo si se evalúan eventos nuevos o eventos que están presentes en el momento y no se saben en qué momento se presentaron, es decir, enfermedades nuevas o enfermedades prevalentes. Si estamos hablando de determinar factores de riesgo y medir cuál es la asociación entre fumar y el enfisema pulmonar, estamos hablando entonces de diseños que podrían ser de casos y controles o de cohortes. En relación a lo que vamos a ver hoy, hablaremos de los estudios descriptivos. Estos miden la frecuencia de los eventos de interés. Los analíticos la asociación y los experimentales el efecto de las intervenciones. Las medidas de frecuencia permiten cuantificar la ocurrencia de la enfermedad, de la incapacidad o la muerte. Entonces, prioritariamente se trabaja con la enfermedad y la muerte, pero hay otros eventos que nos podrían ser interesantes. Por ejemplo, en el caso de la medicina, ortopedia, medicina física y rehabilitación, estamos hablando de que es importante evaluar la incapacidad. Son cosas de que posiblemente no ocurran en otras áreas de la medicina. Y al hacer la descripción del comportamiento según las características de estas personas, su distribución geográfica y su tendencia en el tiempo, estamos hablando de esas variables básicas que son el tiempo, lugar y persona. Estos estudios entonces en los que vamos a hablar de frecuencias podemos pensar en métodos estadísticos y epidemiológicos como calcular la prevalencia, la incidencia. Podemos hablar de tablas gráficas, pero también de mapas y de gráficos de líneas cuando estamos hablando de la tendencia que va a tener una enfermedad en el tiempo y de la ubicación de los casos en un área geográfica. Empezaremos con las medidas de frecuencia. Existen medidas de frecuencia que son bastante sencillas, y la que se conoce como frecuencia no se refiere a qué utilidad va a tener esta medición. Si va a servir para planificar servicios de salud, si va a servir para, por ejemplo, determinar cuántas vacunas se van a necesitar en determinado momento, o cuántos medicamentos antibióticos se requieren en un servicio para poder atender al total de pacientes que llegan por sepsis y que requieren diferentes estrategias antibióticas. Cuando no estamos pensando en esas aplicaciones, vamos a hablar de la medida más básica, que es la frecuencia. Y la frecuencia de un evento nos informa del número de personas afectadas o eventos ocurridos. No posee ningún denominador y no puede usarse para hacer comparaciones. Por ejemplo, podemos decir, el día de hoy hay tantos casos reportados de coronavirus en Guatemala. Pero al no estar diciendo cuántos casos hay de una población que está en riesgo, es decir, de las personas que no se han infectado, y dependiendo del enfoque también podrían ser las personas que ya se infectaron y que podrían tener una infección nueva, estamos hablando únicamente de la frecuencia, por lo tanto no podemos hacer comparaciones con otros países. Cuando ya hablamos más o menos de cuál es la población en Guatemala, estamos resolviendo una parte del asunto, porque lo ideal sería determinar cuántas personas están en riesgo. Pero al estar hablando de la cantidad de casos reportados a nivel nacional,
es un poco difícil hablar de cuántas personas estarían en riesgo, porque no son precisamente todas las personas habitantes de Guatemala. Podría ser que algunas personas tengan menor riesgo por algunas razones, porque estén viviendo solas, etcétera, porque simplemente no van a tener un contacto y por lo tanto el tomar esos casos de una gran cantidad de lugares, como podrían ser todos los servicios en los cuales se hicieron las pruebas, va a ser complicado determinar cuál es el denominador. Y ese denominador muchas veces, debido a la complejidad de esos estudios, se va a estimar en función de diferentes criterios. Por otro lado, pues también debemos de tomar en cuenta a las personas que no acuden a los servicios de salud y que se hacen una prueba cuando ya tienen los síntomas de la enfermedad. Son todos esos detalles que nos hacen ver qué tan difícil es poder calcular una estadística fiable, porque aquí vamos a tomar en cuenta también de que, por ejemplo, cuando hablamos de VIH, se conocen cuántos casos están reportados según el sistema nacional que se ocupa de eso. Los laboratorios privados deberían de hacer una notificación al Ministerio de Salud para que se sigan acumulando la cantidad de casos nuevos que se van reportando de VIH. Pero esos casos se consideran nuevos porque se están diagnosticando. Pero eso no quiere decir que sean casos nuevos. Puede ser que una persona se haya infectado desde hace mucho tiempo atrás y hasta ahora conozca ese diagnóstico. Vamos a pensar en todos esos aspectos que van a limitar la exactitud de estos estadísticos. Entonces veamos este ejemplo. En el último mes de atención en una unidad de cuidados intensivos se ha detectado un total de 32 casos de infección asociada a los cuidados de salud. Del total de casos, 20 corresponden a neumonía nosocomial, 5 a infección asociada a catéter venoso central, 5 a infección del sitio quirúrgico y 2 a infección del tracto urinario. Aquí estamos hablando entonces que la frecuencia de infección nosocomial en ese periodo ha sido de 32 casos. No están diciéndonos cuántas personas estaban en riesgo, es decir, cuántas personas estaban hospitalizadas. Ahí podría ser que todos pudieran haber adquirido una infección nosocomial por el hecho de haber estado hospitalizados. Tendría que descartarse también aquellos pacientes que ya llegaron con una infección para que no se confunda con una infección nueva. De esos 32 casos también se sabe que 18 eran hombres. La medida que es bastante sencilla. Estamos hablando de 32 casos. Luego están otros estadísticos que son bastante sencillos también, y uno que se conoce y se utiliza mucho es la razón. Es la medida más sencilla. Se hacen comparaciones de acuerdo a la cantidad de casos de una categoría con la cantidad de casos de la otra categoría. Una variable puede ser dicotómica como el sexo, entonces podemos hablar de una razón de masculinidad cuando estamos comparando la cantidad de casos de sexo masculino con la cantidad de casos según el sexo femenino. Pero esa razón puede incluir también a cálculos en variables que tengan más categorías. Por ejemplo, el estado nutricional. Si decimos cuál es la razón de obesidad con relación al estado nutricional normal, cuál es la razón de sobrepeso con relación al estado nutricional normal. En las razones el numerador no está incluido en el denominador, pues son eventos mutuamente excluyentes. Entonces decimos, por ejemplo, que si hay 50 mujeres y 50 hombres que se enfermaron y tienen determinado diagnóstico, entonces la razón de feminidad o de masculinidad va a ser de 1, porque dividimos 50 mujeres dentro de 50 hombres o 50 hombres dentro de 50 mujeres. Y como sabemos, en ese, aquí sería en el denominador, lo voy a corregir, en el denominador no está incluido el otro grupo. Si decimos razón de masculinidad, tenemos hombres dividido en mujeres, y en el denominador no van a estar incluidos los hombres, solo las mujeres.
Aquí tenemos otro ejemplo. Respecto al ejemplo anterior, la variable sexo tiene únicamente dos categorías, masculino y femenino. Si tomamos como categoría de referencia las mujeres y dividimos el total de hombres dentro del total de mujeres, vamos a tener que 18 personas eran hombres y eran un total de 32 pacientes menos 18. Entonces 18 menos eso me va a dar 1.3. Lo anterior indica que por cada mujer hay 1.3 hombres. Y esta razón también la podemos comunicar en múltiplos de 10. Si multiplicamos esto por 10, diríamos que hay 13 hombres por cada 10 mujeres. Si hacemos el cálculo al revés, dividimos la cantidad de mujeres dentro del total de hombres, nos va a dar un valor menor a la unidad. Y también es aceptable. Entonces eso va a ser 32 menos 18, 14 mujeres. Si dividimos 14 dentro de 18, vamos a tener una razón de 0.77. Esto quiere decir que hay 0.77 mujeres por cada hombre. O podríamos decir también que hay 77.7, o sea, 78 mujeres por cada 100 hombres. Como ven, la razón se le va a llamar de masculinidad o de feminidad dependiendo del numerador. Si el numerador es los hombres, entonces la llamaremos razón de masculinidad. Y si el numerador son las mujeres, le vamos a llamar razón de feminidad. También están las proporciones y las tasas. Las proporciones son los porcentajes. Cuando en la medida el numerador está incluido dentro del denominador y no es un suceso independiente, como en los ejemplos anteriores, se habla de tasas y de proporciones. Las tasas pueden utilizarse para medir la ocurrencia de la enfermedad. Lo otro era para hablar de simplemente relaciones. ¿Cuántos hombres hay por cada mujer o cuántas mujeres hay por cada hombre? Aquí en cambio ya estamos hablando de la probabilidad de que ocurra una enfermedad. La proporción es el cociente de los individuos con la característica principal o daño en salud entre el número total de observaciones. Y si esa proporción la vamos a multiplicar por 100, vamos a obtener el porcentaje. Para eso veamos este ejemplo. En el ejemplo 1, el total de infecciones nosocomiales es igual a la suma de todas las infecciones reportadas en un periodo determinado. Si nuestro interés se centra en algún momento en la infección del sitio quirúrgico, que eran 5 casos, la proporción de pacientes con infección del sitio quirúrgico con relación al total de pacientes que padecieron una infección nosocomial va a ser 5 dentro de 32. Recordemos que 32 es la cantidad de personas que tenían alguna infección nosocomial. Entonces, del total de pacientes con alguna infección nosocomial, ¿cuál es la proporción de pacientes que presentan la infección del sitio quirúrgico? Dado que eran 5, y 5 sí está incluido dentro de esos 32, porque al sumar 5 más los otros pacientes que tenían infección de catéter, neumonía nosocomial, me daba 32. Entonces 5 de 32 va a ser igual a 0.156. Estos valores los podemos expresar entonces por 100. Multiplicado por 100 me da 15.6. Si este valor fuera muy pequeño, por ejemplo 0.00156, entonces estaríamos hablando de que esta proporción debería multiplicarse ya no por 100, sino que podría ser por 1000 o por 10.000. Esa es la razón por la que a veces encontramos proporciones por 100, que son los porcentajes, o proporciones por 1000, o por 10.000, o por 100.000. Eso va a depender del tamaño de la población y de la frecuencia de la enfermedad de la que estamos hablando. Veamos este otro ejemplo. Si el total de ingresos hospitalarios del hospital del ejemplo 1 fue en el mismo periodo que se presentaron todos los eventos de infección nosocomial, 369 personas, es decir, 369 personas que estuvieron hospitalizadas, y en ese periodo se dio un total de 32 casos de infección nosocomial, vamos a decir que la proporción de la infección nosocomial va a ser 32 dividido 237. Esto va a ser 0.135. Y
Esto multiplicado por 100 va a ser, por tanto, lo siguiente. $13.5. Ese va a ser entonces la proporción de personas hospitalizadas que presentaron alguna infección nosocomial. Esto lo podemos comparar entonces con algunas estadísticas anteriores o con algún estándar que se considere adecuado. Si consideramos que del total de hospitalizados en cualquier hospital, por ejemplo un hospital de tercer nivel como podría ser el Roosevelt o el San Juan, no debería de infectarse de alguna infección nosocomial más del 10%, estamos hablando que en este hospital hay una deficiencia en la calidad de la atención. Y ahí vamos viendo cuál es la importancia de poder expresar los resultados como proporciones, como tasas, porque le estamos dando una utilidad a estos eventos. Quisiera saber si hasta este momento tienen alguna pregunta. Todo bien. Ok. Entonces aquí tenemos que esa es la proporción y el porcentaje le vamos a llamar. Ahora vamos a ver el ejemplo, bueno, ya vimos el ejemplo 5, ahora vamos a hablar de la morbilidad. ¿Cuáles son las medidas específicas para hablar de la morbilidad? Y para hablar de la morbilidad está la prevalencia y la incidencia. La prevalencia se puede expresar de dos formas diferentes y la incidencia también. La medida más sencilla para hablar de la morbilidad en la población es la prevalencia. Es sencilla en el sentido de que no nos interesa saber en qué momento adquirieron la enfermedad. Lo único que sabemos es que en este momento están enfermos. Y cuando hablamos de prevalencia ustedes deben de pensar siempre en tamizajes. Si en este momento a un grupo de trabajadores de la salud se les hace un diagnóstico de hepatitis B, dado que son personas que están expuestas a ese virus, vamos a estar hablando de que la prevalencia de hepatitis B es de tanto por ciento. Tendría que ser menor del 5%, incluso menor del 1%, dado que se utilizan en la mayoría de los hospitales estrategias como hacer una vacunación contra hepatitis B. La prevalencia no va a informar cuándo se enfermaron estas personas, como he dicho, sino solamente que en este momento hay una prueba diagnóstica que nos dice que la persona está enferma. Y esa prueba diagnóstica puede ser una prueba de anticuerpos, una prueba podría ser de antígeno, podría ser un cultivo cuando estamos hablando de también enfermedades infecciosas, pero a la vez podemos pensar en enfermedades no infecciosas como la alteración de un marcador por encima de tantas veces de lo que se considera como marcador de referencia. Podrían ser hallazgos ultrasonográficos, radiológicos, de tomografía axial computarizada, pero también pueden ser obtenidos esos diagnósticos a través de instrumentos psicométricos, como una escala de Hamilton y muchas otras que se utilizan en psiquiatría. Los estudios transversales o de tamizaje entonces van a evaluar la prevalencia de la enfermedad. Y la prevalencia debemos de pensar de que es la suma de casos nuevos más casos prevalentes. Eso quiere decir los casos de personas que se acaban de enfermar como las personas que se enfermaron antes y que todavía están enfermos. Si hablamos de enfermedades crónicas no transmisibles como podría ser la diabetes, pues sabemos que es una enfermedad que no se cura, entonces la prevalencia van a ser la cantidad de personas que tienen diabetes más la cantidad de personas que se acaban de enfermar de diabetes. Si hablamos de VIH y en un futuro cercano vamos a tener una cura contra el VIH, entonces ahí ya podemos hablar de que la prevalencia va a estar dada por la cantidad de personas que se enfermaron y que todavía siguen siendo positivas al VIH, más las personas que se acaban de enfermar.
Vemos la definición matemática que nos dice: la prevalencia es el número de casos presentes en la población en un tiempo específico, dividido dentro del número de personas expuestas al riesgo en un momento determinado, y eso multiplicado por 10 a la n, siempre pensando en qué tan frecuente es la enfermedad y qué tan grande es la población. Esta definición se observa que el denominador hace referencia a las personas que están expuestas al riesgo. Entonces ahí podemos hablar de exposición. Si decimos prevalencia de hepatitis B en trabajadores de la salud, dependiendo del grado de exposición que tengan, pensemos en médicos y en personal de enfermería y también en personal de laboratorio. Vamos a decir que la prevalencia de hepatitis B es la cantidad de casos que se pueden determinar en un momento específico dentro del total de personas que están en riesgo. Es decir, todas las personas a las que se le ha hecho esa prueba, podría ser de anticuerpos o de antígeno contra hepatitis B. La prevalencia, de hecho, es la probabilidad de que un individuo en una población de que esta persona presente la enfermedad en un momento T. Y no hablamos de un tiempo de seguimiento, sino que en un tiempo cualquiera. Eso puede ser hoy, mañana, pasado, pero no vamos a hablar en un periodo. Recuerden que un periodo, un lapso es un conjunto de tiempo, ¿verdad? Mientras que un tiempo T es un tiempo instantáneo. Eso quiere decir hoy, mañana, pasado, en algún momento. La prevalencia se va a diferenciar, como les había dicho anteriormente, en dos formas: la prevalencia de punto y la prevalencia de periodo. La prevalencia de punto es la más sencilla, la cantidad de casos encontrados si hoy hacemos cierta cantidad de tamizajes, o todo este mes. Eso es prevalencia de punto. Pero cuando tenemos datos de diferentes meses, de diferentes periodos de tiempo, cantidad de enfermos que se han detectado en todos esos tiempos, podemos hablar de prevalencia de periodo. ¿Y por qué no hablar de incidencia? Porque no sabemos cuándo se enfermaron esas personas. Solo sabemos que estaban enfermas esa vez que hicimos un tamizaje. Y en otro momento que hicimos otro tamizaje tenemos otra prevalencia de periodo. Cuando estamos haciendo comparaciones de prevalencias en diferentes tiempos, hablamos de prevalencia de periodo. Esa es la diferencia. Y para poder aclarar esto vamos a ver estos ejemplos. El ejemplo 6 nos dice: en un grupo de trabajadores del sexo se hace un tamizaje para evaluar infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. De 275 individuos que optaron por realizar la prueba, 12 resultaron positivos a una prueba rápida y se confirmó el diagnóstico en 11 de ellos. Entonces decimos que la prevalencia es 11 dentro de 275. Voy a corroborar eso. 11 dividido 275 es igual a 0.04 y por 100 me da un 4%. Porque tenemos una población en riesgo de 275 individuos. Hubo una persona en la cual no se confirmó el diagnóstico, podría ser que estuviera embarazada o presentar alguna otra enfermedad infecciosa y al final pues no estaba diagnosticada como un caso de VIH. Del total de individuos que están en riesgo, que son 275 personas, solo 11 presentan la enfermedad. De todas las que están en riesgo por sus prácticas sexuales, 11 tienen la enfermedad. Y esto es el 4%. Es importante indicar que lo que se captó es la cantidad de personas que están enfermas y no se sabe si son infecciones nuevas o antiguas. No sabemos si estas personas vienen ejerciendo esta actividad desde hace tiempo y el diagnóstico ya lo tenían presente, o es un diagnóstico que desconocían, o es un diagnóstico nuevo, porque el desconocer algo es como decir que no se han obtenido, no se han hecho una prueba en este tiempo, y el saber que no tenían el diagnóstico es que se han hecho pruebas recientemente o en algún momento y tengan el conocimiento certero que en ese momento que se hicieron la prueba resultó negativa. Adicionalmente, pues se toman en cuenta todos los aspectos que ustedes ya conocen, como el periodo de incubación, que tiene que ver con la historia natural de la enfermedad. Pero la epidemiología, al tratarse de la población, va a tener implícitos ciertos errores. Y ahí es cuando calculamos los intervalos de confianza.
Y tiene ciertos errores porque no sabemos tampoco si de esas 11 personas que fueron confirmadas, pues la prueba era lo suficientemente sensible para hacer la confirmación. Tampoco sabemos si algunas de esas personas en este momento tuvieron falsos negativos y de hecho sí presentaban VIH, pero no se les fue diagnosticado. Entonces, toda la estadística que se le llama estadística poblacional se le puede llamar también demográfica. La demografía es una ciencia que habla de los fenómenos de interés en una población. Y dado que se trata de poblaciones, la tasa de error es más alta que la que se va a obtener en un estudio dirigido. Esto es un estudio en el cual se planifica un muestreo, se hace un muestreo y entonces tenemos, y lo vamos a ver en algún momento, de que en los muestreos se puede calcular el error de muestreo, pero en los censos no se puede calcular eso porque no son muestreos. Entonces sabemos de que ese error está implícito en todos los procesos donde se toman poblaciones, y esto es la demografía. Ahora veremos el ejemplo de la prevalencia de periodo. Continuando con el tema del VIH, las clínicas de atención integral brindan dentro de sus servicios aquellos servicios referentes al diagnóstico de la infección. Aunque se hace una recolección de datos epidemiológicos por cada paciente, es difícil en muchos casos saber en qué momento se adquirió la enfermedad. Porque pues ahorita una persona se hizo un examen y tenía, por ejemplo, 3 años de no hacerse un examen. No se sabe si en esos 3 años adquirió la enfermedad o es una enfermedad reciente. Existen métodos que nos pueden decir qué tan reciente o qué tan probable es de que ese diagnóstico sea reciente. Bueno, pero eso nos lo puede decir, pero no nos va a decir cuál es el momento en el que la persona tenía una certeza de que no presentaba el diagnóstico y cuándo sí lo tuvo. Sin embargo, si una unidad ha diagnosticado 500 pacientes en un total de 505,000 personas tamizadas en los últimos 3 años, estamos hablando del tiempo también ahí. La prevalencia de periodo corresponde durante ese tiempo de 2015 a 2017 a 500 casos detectados dentro de 5,000 personas tamizadas, y entonces la prevalencia de periodo va a ser del 10%. Como ven en el ejemplo anterior, hablábamos de que eso se hizo en un tiempo instantáneo. Puede ser una semana o un día o un mes incluso, pero la idea es de que todo eso iba a ser en un periodo de tiempo instantáneo, mientras que aquí se están acumulando la cantidad de casos que se han diagnosticado en esos diferentes tiempos. Podríamos hablar de incidencia, pero esas son cuestiones de que a veces los mismos epidemiólogos dicen, no, yo consideraría que esto es incidencia, y otros van a decir es una prevalencia de periodo, porque es difícil entender de si esos son casos nuevos. Son casos diagnosticados de los cuales se tiene conocimiento nuevo, pero cuando adquirieron la enfermedad, esos son aspectos que no se conocen. Y para cuestiones operativas, un salubrista, o sea, un profesional de salud pública le puede decir, son casos nuevos reportados, entonces llamémosle incidencia. Pero pues un epidemiólogo que se centra más en la historia natural de la enfermedad, podría decir de que son casos prevalentes en esos periodos. Y esos son aspectos que es difícil entenderlos. Como hablar, por ejemplo, de la incidencia de coronavirus, si podríamos hablar de prevalencias de periodo también. Y es difícil saber en qué momento se enferma una persona. Por lo tanto, vamos a hablar ya como un criterio de ponernos de acuerdo de cualquier cosa que se considera caso nuevo como incidencia, y un caso de una enfermedad antigua o crónica como un caso prevalente. La incidencia es, por lo tanto, es una medida que involucra únicamente los casos nuevos de una enfermedad, que ocurre durante un periodo de tiempo específico en una población de riesgo de desarrollar la enfermedad. Y aquí es importante decir de que otro aspecto para considerar que una enfermedad es incidente o prevalente es el hecho de que vamos a dar seguimiento. Si diagnosticamos un nuevo caso de VIH, le podríamos seguir llamando caso prevalente, prevalencia de periodo, porque ese paciente llegó a un lugar y se hizo una prueba. Si le estábamos dando seguimiento de años anteriores,
y ahorita es un caso de VIH, ahí sí le podemos hablar de que es un caso incidente, porque hay un seguimiento que está documentado. Entonces, para simplificar más estas controversias que hay en cuanto a hablar de incidencia y prevalencia, podemos pensar siempre en si se da seguimiento es incidencia y si no es un caso prevalente. Y la incidencia se estima a partir de investigaciones en las que se les da seguimiento a los sujetos que al ingresar en el estudio están libres de la enfermedad. Eso es importante porque involucra el hecho de que se van a hacer al menos 2 pruebas. Una en la cual se descarta que la persona tiene la enfermedad, porque si tiene la enfermedad ya no se le va a dar seguimiento. Ya es un caso de diabetes, de VIH o de hepatitis B o C. Al ingresar al estudio está libre de la enfermedad y por lo tanto si tiene la enfermedad en alguno de esos tiempos de seguimiento se va a decir que es un caso incidente. Y obviamente a las personas no se les puede evaluar todos los días, no se les puede correr una prueba de VIH todos los días. Por lo tanto, en el periodo en el que se diagnostique, sabiendo que en periodos anteriores no tenían la enfermedad, se va a considerar un caso incidente. Estos estudios forman parte, estas mediciones más bien, forman parte de los estudios de cohorte, que también se conocen como estudios longitudinales. Definimos matemáticamente la incidencia y puede ser de 2 tipos. En este caso la incidencia acumulada como el número de personas enfermas que se consideran casos nuevos en un periodo determinado dentro del total de personas de la población expuesta que no tenían la enfermedad al inicio del periodo. Ahí precisamos ese hecho de que al inicio del periodo no tenían la enfermedad. Y esto multiplicado siempre por 10 a la n. Aquí debemos de hablar de una definición precisa del momento de la ocurrencia para cosas como la infección del sitio quirúrgico y la muerte de sensiva, porque la persona estaba viva y se murió. La persona no tenía una infección en la incisión donde se hizo la cirugía y en los tejidos que están más adentro, y ahora tiene la infección. Ahí es fácil definir un evento incidente. Hay una definición de caso muy precisa para eso. Las investigaciones donde la frecuencia de la enfermedad se estudia calculando la incidencia, ya dijimos que son longitudinales o de cohortes, pero podemos decir de que son cohortes descriptivas si solo tenemos un grupo, o cohortes analíticas cuando tenemos 2 grupos y estamos comparando. Por ejemplo, comparar la incidencia de enfermedad cardíaca en pacientes con hipotiroidismo y personas eutiroideas. Ahí estamos hablando de un estudio de cohortes analíticas porque tenemos 2 grupos. Pueden ser 2 o más grupos. Veamos el ejemplo 8, que ya es un poco más complejo. Respecto al ejemplo 6, se realiza un nuevo estudio. De las 275 personas, 11 tenían VIH. Se le restan esos 275 y teniendo siempre a la mano la calculadora, ahora tenemos entonces 264 personas que por el momento no tienen VIH. ¿Cuántas personas están en riesgo? Ya no son 275 porque 11 ya tienen VIH. Entonces ya solo son 264 personas que están en riesgo. Se les va a dar seguimiento por un máximo de 5 años y se realizan pruebas rápidas mensualmente. De manera que haya una probabilidad alta de que las infecciones se encuentren en este periodo sean casos nuevos y no de infecciones pasadas. Si en el mes de julio a la persona se le hizo la prueba y resulta negativa, y si está en el periodo de ventana no importa porque el siguiente mes se le va a hacer una prueba. Y si ahí todavía está en el periodo de ventana, al siguiente mes, es decir septiembre, se le va a seguir haciendo otra prueba y otra más en octubre. En alguno de esos momentos, si en verdad está infectada y no lo sabemos, pues debe salir una prueba positiva. Siempre que se den las condiciones adecuadas. Si en el primer año se detectaron de seguimiento, ahora es seguimiento, 5 nuevos casos y en el siguiente año, asumiendo que no hubo pérdida de pacientes, porque eso también es importante, se presentan 23 nuevos casos, la incidencia en el primer periodo va a ser, recordemos, al inicio hay 264 personas en riesgo, porque ya se contaron las 11. Tenemos 5 nuevos casos, 5 dividido 264 me va a dar entonces este valor que es 1.9. Ahí tenemos la incidencia acumulada. La incidencia acumulada
de VIH en trabajadores al primer año, entonces va a ser, bueno, aquí tenemos que ver, trabajadores del sexo al primer año de seguimiento es 1.9. Y la correspondiente al siguiente año es, cuando hablamos de incidencia acumulada, vamos a sumar también los casos anteriores. Esto es 5. Y en el siguiente año hay 23 nuevos casos. Esto va a ser 28. Dividido dentro de 264, esto va a ser entonces ahora 10.6. Si no hubo pérdida de casos en el siguiente periodo, seguimos manteniendo el mismo denominador, es decir, las 264 personas. Al inicio estaban en riesgo 264 personas, se enfermaron 5. Se siguió evaluando la incidencia, porque estamos hablando de incidencia acumulada. No es lo mismo decir la incidencia acumulada al siguiente año que cuál es la incidencia de VIH en el segundo año. Porque en el segundo año la incidencia debería calcularse de la siguiente manera. A esas 264 personas le restamos los 5 casos del año pasado y ya solo hay en riesgo 259 personas. ¿Cuál es la incidencia en el segundo año? Entonces va a ser 23 dividido 259 por 100, eso va a ser 8.88. Pero la incidencia acumulada implica, por su nombre que es acumulado, que sumemos los casos anteriores y que tomemos en cuenta si hubo o no pérdidas de seguimiento. Si hay pérdidas de seguimiento, entonces hay que restar esas pérdidas de seguimiento. Entonces en el segundo año hubo un acumulado de 28 pacientes. La incidencia VIH acumulada al segundo año fue de 10.6 y la incidencia acumulada durante el segundo año, esta ya no sería incidencia acumulada. Perdón, aquí voy a hacer la corrección correspondiente. Y la incidencia durante el segundo año fue de 8.9. ¿Tienen alguna pregunta? Para finalizar vamos a hablar de la tasa de incidencia o la densidad de incidencia. A la otra le llamábamos incidencia acumulada. Si hacemos estudios por diferentes años, vamos a hablar de incidencia acumulada. La densidad de incidencia también tiene que ver con estudios en un tiempo específico o en diferentes años. Pero la diferencia es de que ahí vamos a sumar el tiempo de seguimiento. Y esto es los casos nuevos de la enfermedad durante un periodo dentro de la suma de tiempo por personas que se están observando o siguiendo multiplicado por 10 a la n. Existe otra medida de incidencia conocida como la tasa de incidencia, la cual mide la velocidad con que se desarrolla una enfermedad que ha sido recientemente diagnosticada. Se calcula haciendo uso de una razón y no de una proporción, como lo fue en el caso de la incidencia acumulada, siendo el numerador la tasa de incidencia los casos nuevos acumulados y el denominador la suma del tiempo que cada individuo ha permanecido en observación. Esto es su tiempo persona en riesgo de adquirir la enfermedad. Ahorita que veamos el ejemplo lo vamos a tener más claro. Cada persona en riesgo contribuye con n años, donde n es la cantidad de años o periodos de seguimiento que se siguió a cada individuo hasta la aparición de la enfermedad o hasta que se deja de tener constancia de la evolución de la persona. Esto puede ser por pérdidas de seguimiento, por muerte o por alguna otra razón. Veamos este ejemplo. En un estudio que duró 5 años se dio seguimiento a un total de 10 personas sanas, de las cuales hubo una pérdida, 4 enfermaron y 3 murieron en diferentes etapas del estudio. Y entonces vamos a ver aquí en este ejemplo cuánto se les dio de seguimiento a estas personas. Y a estas personas se les ha dado un seguimiento de acuerdo a lo siguiente. Aquí tenemos. La primera persona es una persona a la que se le dio seguimiento
por 5 años. Entonces aquí está la persona número 1. Se le dio seguimiento por 5 años. No se enfermó, no se murió, no le pasó nada. Entonces esta persona tiene un seguimiento de 5 años. Esto es 5 años persona. Quiere decir 5 años que se le dio seguimiento a esta persona. La segunda persona se le dio seguimiento hasta que se enfermó, porque ahora ya es un caso nuevo. En el primer año estaba sano, en el segundo también, y al tercer año ya se enfermó. Si esto era, por ejemplo, pensemos, no sé, podría ser infarto agudo al miocardio. Entonces en este momento se le dio seguimiento dado que tenía riesgo de infarto agudo al miocardio. Y se le dio seguimiento por 3 años. Entonces esta persona tiene 3 años persona de seguimiento. Si sumamos las dos personas tenemos 5 más 3, 8 años persona. De 2 personas que se les dio seguimiento, se les dio un seguimiento en total de 8 años. La tercera persona tiene un seguimiento de 5 años, no le pasó nada. Entonces ya tenemos otros 5 años persona. Hasta este momento tenemos un acumulado de 13 años persona. Y así. Existen otras personas que murieron. Esta, por ejemplo, se enfermó a los 3 años. Y eso es lo único que nos interesa. En el tercer año estaba enfermo. Esta a 6 se le dio seguimiento y no le pasó nada. Pero a la persona número 7 se le dio seguimiento durante 4 años. En el cuarto año murió, pero todavía no estaba enfermo. Eso quiere decir que al cuarto año la persona estaba sana respecto a la enfermedad. Murió por otra causa, posiblemente porque tuvo un accidente o murió por otra enfermedad. Y esos son los aspectos que debemos de considerar para calcular la tasa de incidencia, que también se conoce como densidad de incidencia. Entonces veamos este ejemplo. Usando los datos del ejemplo 9 se va a construir una tabla con los años de seguimiento para enfermedad y muerte de cada uno de los individuos, donde los años de seguimiento para enfermedad equivalen a años persona de cada individuo. Si hablamos de la enfermedad, hablamos de la primera columna, esta que está acá. La primera persona se le dio un seguimiento de 5 años. La segunda de 3 años, porque ahí se enfermó. La tercera de 5 años. La cuarta de 3 años, porque ahí murió. La quinta de 3 años. Y así. Se suman la cantidad de seguimiento, que son 39 años. Y se suma la cantidad de personas que se enfermaron. Según el esquema anterior, se enfermaron 1, 2, 3 y 4 personas. 4 personas enfermas, que es caso nuevo. Entonces, ¿cuál es la incidencia? La densidad de incidencia o tasa de incidencia es 4 personas que enfermaron dentro de un total de seguimiento de 39 años persona. Entonces esto es 0.10 casos dividido año persona, porque es 4 dentro de 39. Si se multiplica el numerador, entonces por 10 vamos a decir que 0.10 por 10 va a ser igual a un caso. Esto es un caso por 10 años persona de seguimiento. Y aquí debemos de escribir que son 10 años persona. Aquí está. Entonces recuerden que para calcular la densidad de incidencia o tasa de incidencia se suman la cantidad de personas que tienen la enfermedad o la muerte, dependiendo de que estamos investigando. Y eso se va a dividir dentro de la suma de periodos de seguimiento. Eso se puede multiplicar por 10 a la n para que sea más fácil su interpretación. En este ejemplo dijimos de que hay un caso por 10 años persona de seguimiento aproximadamente. Para finalizar esta charla vamos a hablar de la mortalidad. Y la mortalidad se refiere a la cantidad de personas que fallecen en un tiempo determinado por cualquier causa. En un tiempo específico, pero las causas pueden ser diversas. Dividido el número de habitantes a la mitad del periodo estudiado. Es un indicador que indica el número de funciones ocurridas en una región según el tamaño de la población en la que ocurrieron. El numerador está constituido por el total de defunciones sin tomar en cuenta las causas. El denominador por la estimación del número de habitantes a mitad del periodo estudiado.
Por acuerdo general, el resultado se puede multiplicar por 1000 o por 100.000. En la época en la que estamos, entonces estamos hablando que estos denominadores se multiplican por 1000 o por 100.000. Pero en otras ocasiones, pues obviamente han habido mayor mortalidad, sobre todo si estamos hablando de mortalidad infantil o mortalidad en adultos mayores. Las tasas brutas o globales se refieren a la cantidad de muertes según la población sin especificar ninguna característica, mientras que las específicas se calculan tasa de mortalidad específica por sexo, o sea, por hombres o por mujeres, o por edades, ya sea por infantes, por adultos mayores, etc. Finalmente tenemos la letalidad, que es el número de fallecidos por una causa específica dividido el número de enfermos por la misma causa multiplicado por 100. Cuando hablamos entonces la mortalidad por coronavirus, eso no es correcto. Deberíamos decir la letalidad por coronavirus. Por ejemplo, para el día de hoy se tienen un acumulado de 9.498 muertes y un acumulado de 303.000 casos diagnosticados de coronavirus. ¿Cuál va a ser la letalidad? Entonces es 9.498 dividido 303.000. Esto es igual a, multiplicado por 100, 3.13. La letalidad por coronavirus en Guatemala hasta el día de hoy es de 3.13%. Porque estamos hablando de personas que fallecen teniendo todos el mismo diagnóstico.